botaron por ahí un pajarito, porque es la costumbre de las universidades públicas, son los docentes utilizados en la clientela. En el caso de aquí me echaron el cuento además que los utilizaron para votar por los delegados a la dirección que necesitaban para elegir rector, y el día que venían a votar, después que votaban y votaban que habían votado, les ampliaron la contratación. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ellos? En primer lugar, no se le haga extraño que se disminuya aún más la planta de docentes. O sea, no lleguen a 100 y lo pueden disminuir. ¿Por qué lo disminuyen? Porque esto es una aplicación del modelo neoliberal. ¿En qué ha consistido lo que llamamos nosotros la delaboralización de las relaciones laborales? En quitarle al trabajador los derechos sociales que tiene como trabajador. En otras palabras, es preferible en estas reestructuraciones para ellos aumentar los profesores de cátedra, a los cuales no les tienen que pagar seguridad social, porque el profesor de cátedra tiene que pagar fundamentalmente, en la gran mayoría, su seguridad social. Primera disminución. Y en segundo lugar, a los mismos profesores de cátedra, ¿qué va a suceder? Pues es muy claro, la disminución del valor de la hora cátedra, o la congelación del valor de la hora cátedra. Eso son las reestructuraciones que se han hecho en la universidad pública, pero además, ¿qué significa ello? Vamos a tener un problema de si la gente puede ingresar. Yo no sé si desde ya comenzamos a organizar para la toma de la catedral, como están los compañeros, que vamos a tener que hacer en el caso de La Guajira, y vamos a tener lo peor todavía, va a disminuir todavía mucho más la calidad de la educación en la Universidad de La Guajira. Si hoy no podemos hablar de calidad de la universidad, porque no pasa de ser una educación de tablero. Ustedes saben que todas las carreras aquí, ninguna cuenta con los laboratorios y con las tecnologías y con las necesidades que se tienen para hablar, como bien lo decía Saúl, de ciencia, de desarrollo de ciencia en las universidades. Sí, mucho menos va a haber esa posibilidad en la reestructuración que se va a plantear. Y esto está encuadrado en lo que es la política neoliberal, la discusión sobre lo que era la demanda y la oferta. Y el cuento de la demanda y de la oferta, que jugó para la salud y que ha dejado la salud como una mercancía más, juega nuevamente en la educación pública. Y es, si usted puede pagar los 2 salarios mínimos de matrícula, que aquí es barato, comparado, digo, con el resto de las universidades públicas. Ahí tenía una gran discusión, Jorge, en Pereira, en Risaralda, que ya el semestre iba por 1.600.000 pesos, o sea, 4 veces lo que pagan aquí en La Guajira. Entonces también está el problema de la calidad de la educación. Y yo quiero terminar para que aquí mis compañeros de andanza, de campaña,
de Carlos Gaviria puedan hacer alguna intervención al respecto de la crisis de las universidades y compararla con lo que estamos haciendo, terminar en lo siguiente. Ya Saúl lo decía, en las cuentas que hacían hace años había un hombre de ciencia con toda esa amplitud que planteaba Saúl por 37 hombres armados de nuestros ejércitos. Mientras estamos hablando de esa crisis, en ese presupuesto del año entrante está establecido 24 billones de pesos. 24 billones de pesos para la famosa seguridad democrática. En otras palabras, que más o menos va a llegar la crisis así a finales de año de la universidad, hacia 24.000 millones de pesos. Aquí estamos hablando de 24 billones para la seguridad democrática. Y ustedes pudieron ver en la semana pasada, yo se lo he dicho aquí en este mismo salón a ustedes, le he dicho, los medios de comunicación del establecimiento desinforman, pero si no lo leen, no están ni siquiera desinformados. Por eso no es que queramos darle más plata a los santos, comprándole el tiempo y la revista Cambio, y a los López Caballero comprándole la semana, y a los otros el Nuevo Siglo, etcétera, sino que bueno, hay que darlo para estar desinformados. Bueno, una desinformación, y yo llamo porque no manejan las cifras completas de la revista Cambio de la semana pasada, era la crisis de la seguridad en las ciudades. Ya no estamos hablando de la crisis por el problema del enfrentamiento armado en el país. No, estamos hablando de que toda esta crisis económica está generando un problema de inseguridad ciudadana. Hoy en el tiempo, ustedes leen que en esta semana van 8 muertos de bala en Bogotá. 8. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo así que se van a gastar? Porque cuando hablamos de la universidad, inclusive estos gobiernos hablan de gasto, nosotros decimos, es inversión, porque la educación es inversión de un país. Se van a gastar 24 billones de pesos y la seguridad, la inseguridad ciudadana está rampante